Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva. Estamos en la recta final de las elecciones. Lo que tenemos que hacer es pensar bien nuestro voto, informarnos y no dejarnos engañar. Eso sobre todo, me parece. Hay que tener un poco de responsabilidad cívica, ciudadana, a la hora de emitir un voto. Sea quien fuere el ganador, creo que tienes que esclarecer sus denuncias. En el caso del señor favorito para ganar la alcaldía de Lima, me estoy refiriendo a Luis Castañeda Locio, hay un tema muy serio y muy grave que el señor no termina de aclarar. Yo lo he escuchado con mucha atención en varias entrevistas que ha dado en la televisión y en la radio, y cuando le preguntan por Comunicore, él trata de salir rápido del paso y decir, bueno, sí, sí, pues esto está hasta la coronilla, ¿no es cierto? Me lo preguntan hasta la pared del frente, yo ya expliqué que fui excluido, y ahí se queda y sigue hablando de otra cosa, ¿no? Es un gran torero. Dije días que si el señor Castañeda en verdad quisiera esclarecer las cosas, aceptaría una entrevista de Daniel Llovera. Daniel Llovera es el periodista que destapó Comunicore. No fue Castañeda el que denunció a sus gerentes o a los malos funcionarios que hicieron algo raro durante su gestión. No hay que confundirnos y no hay que dejar que Castañeda nos confunda. Quien destapó todo esto fue Daniel Llovera, que entonces trabajaba en Perú 21. Es más, la gestión, y ahora le quiero preguntar bien muchos detalles, Castañeda lo querellaron a Daniel Llovera, lo querellaron a Fritz Dubois, que fue director de Perú 21, y en muchos pasajes, en algún momento, el propio Castañeda ha dicho que Fritz le pidió disculpas, pero el problema es que Fritz está muerto. Entonces, a mí esto sí me parece bastante delicado, porque Castañeda denunció al director de Perú 21. Y ahí, ¿quién creen que salió absuelto? El director de Perú 21. Así que, por partes y cucharadas, la verdad siempre se abre paso, y hoy día yo he invitado a Daniel Llovera. Él nos va a explicar paso por paso en qué consistió Comunicore. A los troles de Solidaridad Nacional, presten atención. Quizás ni ustedes mismos entienden lo que realmente sucedió. A los demás televidentes de No Culpes a la Noche, bienvenidos, porque hoy día vamos a entender de qué se trata Comunicore. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Te ha caído de todo. Bueno, en estos años te caen palos, rocotos, piedras, y te dicen desinformador, que te han pagado para hacer estas campañas en contra de Castañeda. Yo lo primero que quiero preguntarte, Daniel, es ¿cómo llega a ti, cómo descubres Comunicore? Tú has dicho que no se tiene que decir Comunicore, sino Relima Comunicore. Así es. Por favor, cuéntanos tu experiencia periodística. Un buen día nos busca una persona que tiene información relacionada a la parte contable de Comunicore, y conversa, y como nos busca en el diario, en la redacción del diario, conversa con Fritz, que era el director, y Fritz me pide ser parte de esa reunión, y entonces fue en ese momento que nos sumergimos en la misma. ¿Qué les dice de la parte contable? O sea, digamos, ¿cuál fue el primer hilo que jalaste? Que concretamente nos muestra documentación relacionada a Comunicore como empresa. Ya. Y al hecho de que Comunicore era una empresa que debía, yo ya lo he dicho una vez y parece broma, pero era cierto, debía hasta el agua, debía hasta la luz. Eso lo ha admitido posteriormente Miguel Garro, que es el dueño de Comunicore y era gerente de Relima en el proceso judicial. Tenían deudas hasta por agua y luz. Sí, así es. ¿Y cuál era? Y entonces nos dice esta fuente. Esta empresa, que no tenía ni siquiera plata para pagar la luz, el agua, el teléfono, es la que se ha sacado la lotería porque ha terciado en un proceso de pago de deuda, y la municipalidad se la ha pagado enterita, en esos términos, más o menos. Entonces, nos llamó la atención primero, obviamente Fritz conoce mucho de temas financieros, etcétera, por su desempeño anterior en el Estado. Sí, claro, como funcionario. Exacto. Entonces, iniciamos una serie de consultas para ver si esto
era irregular, no era irregular, y porque la sensación que tuvimos inicialmente es que esto era rarísimo, ¿no? Y bueno, y las respuestas que nos daban algunos especialistas con los que consultamos era que era un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, esto no es normal. Ya. Entonces, aquí quiero que te detengas, Daniel, porque yo siempre me gusta hablar con el especialista, con el que más sabe, porque uno tiene que aprender. Si hoy día una persona que no sabe nada de lo que pasó en esa época y te pregunta, por favor, Daniel, ¿me puedes explicar qué es Comunicore? ¿Por qué todo el día le recuerdan a Castañeda Comunicore? ¿Por qué dicen que fue el peor escándalo de su gestión? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo lo considero como la operación mediante la cual se desvió dinero, ¿no es cierto?, que iba destinado inicialmente a una empresa que era originalmente Relima. No entender desvío del modo ilícito, sino desvío en el sentido de que, como estaba destinado inicialmente a una empresa, fue a parar a otra. Ya, detente un segundo ahí. La municipalidad le debía plata a Relima. ¿Cuánta plata le debía? Le debía casi 36 millones. 36 Correcto. millones. ¿Había quedado en pagarle en cuánto tiempo? En 10 años. En 10 años. En 10 años. Dejaron, digamos, no fueron explícitos, pero dijeron que según la disponibilidad presupuestal de la municipalidad, se podía hacer un prepago. Pero esto nunca llegó a ser un acuerdo específico. El acuerdo fue el cronograma de 10 años. El cronograma de 10 años. ¿En qué momento, Daniel, y de acuerdo a tus investigaciones, hay este cambio de idea? ¿En qué momento, cuándo surge Comunicore? ¿Cuándo surge la idea de pagarle en 2 patadas, perdón por hablar así, Dios mío, en 2 armadas, en 2, ¿no? Pum, pum, 21 millones. ¿Qué pasa en el interín? En teoría, Comunicore hace su aparición en el mes de diciembre, hacia fines de diciembre del año 2005, y como dicen los jueces, y se constituye como la compradora. Le compra la deuda a Relima. Así es. Ya. ¿Los de Comunicore eran amigos de los de Relima? Digamos, hay algo que se ha descubierto. ¿Por qué Comunicore le compra a Relima si Comunicore no podía ni pagar el agua? Después se ha descubierto que esto es parte de una operación que uno de cuyos cerebros fue Miguel Garro, porque Miguel Garro era el gerente financiero de Relima. Miguel Garro compra Comunicore, él hace esta operación con su dinero, ¿no es cierto?, la recupera, la pinta, etcétera, le cambia, coloca ahí a gente de su confianza como directivos, es decir, testaferros, y él es el vínculo entre Relima y Comunicore. Ok, entonces, otra cosa que se nos tiene que quedar grabados. Garro era gerente financiero de Relima y él a su vez compra Comunicore, la arma a su gusto. Así es. Y él solito diríamos que hace las operaciones, o sea, Comunicore, estoy aquí y en Relima yo me compro. Así es. La deuda. Lo que ocurre es que yo te decía que Comunicore hace su aparición en escena oficial en diciembre del año 2005, pero no sé a razón de qué tipo de información manejaba Miguel Garro, que en el mes de julio, es decir, medio año antes, ya ellos en Comunicore estaban, le dieron poder a uno de sus directivos para que negocie una deuda, para que le cobre una deuda a la Municipalidad de Lima. O sea, salvo que hubieran tenido una bola de cristal, ¿no es cierto? ¿Cómo sabían mucho tiempo antes que ellos se iban a ver las caras, se iban a sentar en la misma mesa a negociar con la Municipalidad de Lima? Garro soltaba la información. ¿Y Garro de quién la recibía? Ya, entonces ahí la otra pregunta que quiero jalar todos los hilos. Castañeda podría decir, bueno, ese es el lío de Garro, ese es el lío de Relima, ese es el lío de Comunicore, yo era alcalde de Lima, yo no tenía nada que ver con Relima y no tenía nada que ver con Comunicore. ¿Por qué todos estos años has pasado, has invertido mucho de tu energía profesional en decir que la gente de Castañeda y el propio Castañeda es probable que sí supieran todo lo que se estaba haciendo con Comunicore y Relima? Explícanos bien, por favor. Primero, a ver, para continuar con la idea anterior, porque es importante, de nuevo la pregunta, ¿cómo sabía Comunicore lo que iba a ocurrir medio año después?
Segundo, ¿por qué estaban tan seguros que la Municipalidad de Lima les iba a decir, ok, a ustedes les voy a pagar? ¿Por qué estaban tan seguros de eso? ¿Por qué en ningún momento al señor Miguel Garro le entró la duda y pensó, oye, ya, ok, yo estoy creando Comunicore, quiero que Comunicore entre al negocio, entre a cobrar el dinero después, porque esto es un negocio para mí? ¿Por qué no pensó en algún momento, pucha, de repente en la municipalidad no van a querer? Porque Comunicore es una empresa medio informal, medio desconocida. Claro. Y un segundo. Es una pequeñez de empresa. Que no paga ni el agua. Que no paga ni el agua, ¿no es cierto? Y en la SUNAT aparecía, en ese tiempo, según lo ha constatado la Fiscalía, aparecía como empresa con domicilio sin ubicar, algo por el estilo. Ya, pero Dani, un segundo. Cuando se crea Comunicore, cuando se hace esta operación que tú dices que Garro la recupera, pone a gente de su confianza, ¿la Municipalidad de Lima ya había decidido pagarle a Relima en 10 años? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. O sea, no era que, de repente la municipalidad va a pagar en 2 armadas. No. Había decidido en 10 años. Sí, claro que ¿Y a sí. cuándo cambia de opinión Castañeda? Esta decisión de pagarle en 10 años incluso se confirma con comunicaciones por escrito, y el cronograma también se confirma y se ratifica. Eso ha ocurrido entre agosto y septiembre. ¿Eso está escrito, Daniel? Está escrito, por supuesto. Cronograma que, dicho sea de paso, establecía que los intereses eran a pagar dentro de 10 años eran de 4 millones y medio, no de 14 millones como dijo la doctora Patricia Juárez, ¿no? Las dos partes habían acordado que los intereses iban a ser de 4 millones y medio de soles, nada más. Nada más. En 10 años. Entonces, llegamos a diciembre, y hasta ese momento, por lo menos hasta el 20 de diciembre, el acuerdo era los 10 años. Ya, todavía estaba vigente el cronograma que habían aprobado Relima y la municipalidad, y el acuerdo era pagar por armadas, pero de pronto viene el famoso misterio que se retira, sale del camino Relima, entra a Comunicore, le dicen a la Municipalidad de Lima, el 27 de diciembre, si no me equivoco, le informan a la Municipalidad de Lima, señores de la Municipalidad de Lima, por si acaso ahora nosotros somos los nuevos acreedores. Comunicore le informa el 27 de diciembre, más o menos. Más o menos, sí. ¿Y cuánto pasó? Bueno, el 2 o 3 de enero del año siguiente, la Municipalidad de Lima, como ya es público y conocido, empieza a abonar el grueso del dinero, de los 36 millones. 21 millones el BCP dice que, qué raro, hay un desembolso, ¿no? Porque tienen que hacerle un informe a la UIF. Claro, tú sabes más que yo. El primer depósito es al Banco Continental y los otros depósitos al BCP. Ajá. Sí. Un segundo, sí. Detente, por favor. Es que hay demasiada información. Eso, sí, exactamente. Sí, pero yo te agradezco. Eres un periodista que no ha cedido y tu carrera está, pues, ¿no? Sobre la lupa, y creo que Castañeda te ha parado de cabeza para tratar de meterte miedo. Escúchame, Daniel. Hasta diciembre había el cronograma de 10 años. Ya, yo quiero que por favor me expliques, y nos expliques a todos, como si no entendiéramos nada, ¿cuándo cambian de opinión? ¿En qué momento se les ilumina la vida y dicen, no, mejor démosle pues 21 millones? ¿Cuántos al final desembolsa la municipalidad? Porque yo tengo el registro de los 21. ¿Dónde está el resto de dinero? ¿No era 37 la deuda? Era 35.9 millones, casi 36 millones. Ya. ¿Correcto? La municipalidad desembolsa el íntegro del dinero. ¿Los 36? Sí, claro que sí. El primero al Banco Continental. Al Banco Continental primero se hizo un depósito fuerte de 19 millones. Ya. Soles más, soles menos. Ahí está, ese era el hilo que me faltaba. Y luego al BCP. Y luego ya al BCP, ¿no es cierto? ¿De dónde saca la plata? Punto 1, y por favor, para que no distraernos, ¿cuándo cambian de opinión? ¿Quién está en ese cerebro intelectual, en esa operación que dicen, no, ya no 10 años, ahora en rapidito nomás? Bueno, el que recibe el encargo de solucionar todos los temas que tengan que ver con deudas, con bancos, no específicamente con Relima ni con Comunicore, con bancos, es el gerente quien fue gerente financiero, el señor Juan Blest. Juan Blest. Él es el que realiza todas las negociaciones de comienzo a fin con Miguel Garro,
que era el gerente financiero, repito, de Relima, y con Odilon Amado, el brasileño, que era el gerente general de Relima. Ya, detente. Juan Bles, gerente financiero, él es el hombre que dice, ok, tenía que superar las deudas de los bancos, no de Relima ni Comunicore. Ya. Así es. Juan Bles, ¿qué era de Castañeda? Primero era su gerente financiero, anteriormente había sido director financiero, también había manejado EMAPE durante el periodo del alcalde Castañeda, y en años anteriores siempre ese cargo específico, especializado, ¿no es cierto?, altamente especializado del experto financiero, el cerebro financiero o el gerente financiero, lo había ocupado también en las instituciones que el doctor Castañeda presidía, ¿no es cierto?, había presidido. Juan Bles, perdona. En el seguro, en la Caja del Pescador, en todas las Juan que hemos Bles mencionado. era el brazo financiero de Castañeda, digamos, el hombre que manejaba, quien mejor manejaba las finanzas. El que mejor conocía de las finanzas de las instituciones que Castañeda presidía. Que Castañeda presidía, exactamente. De acuerdo. O sea, ¿era un hombre de confianza? Sí, o sea, incluso han declarado en el proceso judicial que se conocen desde 1978, trabajan juntos desde esa época. Estamos hablando... Son amigos personales. Sí, estamos hablando de más de 30 años. ¿Cabe la posibilidad de que Bles ideara todo lo de ideara el pago a Comunicore, a Relima, no sé, y no le contara a Castañeda? No sé. Mal haría en responderte porque ahora que se ha abierto una posibilidad de seguir investigando este hecho en lo que respecta al doctor Castañeda, entonces no podríamos adelantar. No hay que adelantar, ¿no es cierto? Muy bien, ni, pero ni vamos a dejar esas preguntas. Ajá. Bles, ¿dónde está Bles? En este momento Bles, ¿en dónde está? No lo sé. En ¿Está su casa. investigado? Sí. Procesalmente, sí. Procesalmente. Sí, muy bien. Está investigado y está procesado en el caso de corrupción. En el caso de corrupción. Pero también no olvidemos que está investigado en el caso de lavado de activos. Exacto. Vamos a hacer una pausa. La pregunta que se nos ha quedado, ¿de dónde sacó la plata? ¿Cómo sacó la plata Castañeda? Eso es muy importante y a todos los señores esto va a ser el ABC. Eso hay que hacer siempre. También les prometo que voy a llamar al periodista que más ha investigado lo de la Caja Metropolitana. Aquí fair play y todo. Acá nada es que, Milagros odia a Castañeda. Yo no, me van a perdonar, yo no odio a nadie. Menos a un político, porque ni siquiera lo conozco personalmente. Para odiar hay que amar, ¿no? Ya. Segundo, lo que yo sí quiero es que el señor Castañeda nos conteste todas las preguntas que uno saca después de leer los informes periodísticos. Lo de Comunicore no es moco de pavo. La procuradora Príncipe sospecha de lavado de activos. Y disculpen, pero lavado de activos ya son temas mayores. Lavandería, me van a perdonar, pero vamos por partes y cucharadas. Si hoy día dejamos pasar, bueno, no importa, Comunicore es algo trillado, no quiero ni pensar qué se podría hacer después. ¿Cómo consiguió el dinero Castañeda? ¿Quién lo convenció de cómo sacaron tanta plata? ¿Y cuál fue el papel de Danos, el esposo de Patricia Juárez? Ya regresamos. Después de la pausa, Daniel Llovera nos sigue explicando Comunicore Relima. Buena pregunta. Me están preguntando fuera de cámaras. Le tengo que preguntar. Estoy con Daniel Llovera. Yo respeto mucho a Daniel Llovera. Es un gran periodista de investigación y no se ha quedado callado durante todo este tiempo sobre Comunicore Relima. Antes de que me expliques lo del dinero, yo solo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Quién te creyó? ¿Quién quiso meterte a la cárcel? ¿Quién quiso que pagaras caro por haberte atrevido a meterte con Castañeda? Miguel Garro. Miguel Garro, sí. No el señor Castañeda, porque incluso, seguramente vamos a hablar de ello después, el señor Castañeda no tenía cómo poner en cuestión los informes periodísticos. Él mismo lo dijo. Miguel Garro te declaró la guerra. ¿Por qué te demandó? Porque decía que yo había mentido y que era falso, que la operación hubiese sido por lo menos irregular administrativamente, pero... Ya. ¿Garro conocía a Castañeda? Personalmente, no tengo idea si se conocían personalmente, pero... ¿Cuál es tu sospecha? Es que un tema así, yo parto y lo pongo así, ¿no? Planteo esta cuestión formal. Miguel Garro pudo haber
también conversado estos temas con otras autoridades más allá de Juan Bles, incluso el señor Castañeda, pero desde el punto de vista de la negociación de la deuda me refiero, ¿no? A ti, Daniel, lo que no se te cocina en el cerebro es cómo Garro estaba tan seguro de que la municipalidad iba a pagar lo que había prometido hacer en 10 años, cómo estuvieron tan seguros de que se iba a pagar de sopetón. Claro. Eso es lo que no se te cocina en la cabeza, ¿verdad? Claro, y felizmente encontramos el acta de esa reunión, de esa sesión de directorio en la que medio año antes, repito, Milagros, decían, vamos a darle poder a nuestro presidente del directorio, Comunicore, para que en el futuro le cobre una deuda con la Municipalidad de Lima. Muy bien. ¿Con qué seguridad, no? ¿Con qué eso? Pues ni que tuvieran, como has dicho, en el bloque primero, una bola de cristal. Daniel, el dinero. Siempre hay que seguir el dinero, la ruta del dinero. Por favor, explícame, ¿de dónde sacaron tanta plata para pagarle en un solo viaje a Comunicore R. Lima 35,9 millones de soles? Las investigaciones que realizaron la Contraloría, la primera Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Investigadora del Consejo que presidió Marisa Glave, determinaron que esa partida no formaba parte del presupuesto del año 2006, por empezar. ¿Qué descubre posteriormente la comisión de Marisa Glave? Que esta partida había salido de lo siguiente. Aproximadamente en agosto, en septiembre del año 2005, los regidores se reúnen en sesión de consejo y aprueban, mediante acuerdo de consejo, que necesitan endeudarse para a su vez necesitan endeudarse con el sistema financiero para pagar a su vez otras deudas con bancos, para reestructurar otras deudas, ¿no es cierto? O sea, yo me presto plata de un banco para pagarle a otro banco. Para pagar, exactamente. O sea, ruletear un poco. Algo así, pero era... Pero la plata era para pagar préstamos de bancos. De bancos solamente, porque eso es lo que dice el acta, eso es lo que dice el acuerdo del Consejo. ¿Cuánto dinero se prestaron? Aprueban, a pedido de Juan Bles, porque esto partió de un pedido del gerente financiero, necesitamos reestructurar estas deudas, pero necesitamos para ello que el Consejo lo apruebe. Entonces el Consejo aprueba esto. ¿Cuánto dinero? Aprobaron un endeudamiento por 87 millones de soles. 87 Correcto. Alguna parte era para determinados bancos, otra era para, no solamente deudas específicamente de la Municipalidad de Lima, sino habían deudas también que mantenía EMAPE con la Municipalidad de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, pero resulta que no se utilizan los 87 millones completos. Resulta que después se dieron cuenta que había 21 millones que ya habían sido pagados. ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Te acuerdas? La comisión, claro. La comisión. Sí. O sea, se prestan 87 millones y de pronto al tiempo se dan cuenta que no hay 21. Es decir, se prestan 87 millones, pero no utilizan de los 87 millones 21. No utilizan. Una de las cosas que señala... ¿Y entonces qué descubren? Una de las cosas que señala eso hoy la Comisión Glave es que, por ejemplo, EMAPE no debía dinero. El dinero que habían sostenido debía en el acuerdo de consejo. O sea, que eso no era cierto. Que en realidad, a EMAPE no se le debía dinero. O sea, que EMAPE no debía dinero y por lo tanto no necesitaba ese dinero. Ya. No sé si me dejo entender, Milagros. Sí. No. Tengo demasiada información. Por favor, tranquilidad. Además, cuando yo apunto que los dos... Es como si tú me dijeras... es una deformación periodística. Perdóname que haga una digresión para... Los periodistas nos leemos los ojos. Sí, los dos estamos volando ya. EMAPE, la municipalidad pide 87 millones por... Consejo de Bles, del financiero. Por requerimiento. Por requerimiento para pagar otros préstamos. Así es. El acuerdo, el Consejo acuerda otorgar, el permiso para endeudarse por 87 millones. Ya. El Consejo se endeuda por 87 millones con dos bancos. Pero y luego la Comisión Glave... Y empiezan a pagar las deudas, acá con los 87 millones, pero resulta que terminaron no utilizando 21 millones. ¿Por qué? Porque en realidad habían... pagado a Comunicore.
Sí, pero antes de eso, porque se habían dado cuenta que no necesitaban todo el dinero. O sea, habían deudas que por 21 millones que en realidad no existían. Ajá, se había inflado. Ok. Es la hipótesis de la Comisión Glave, claro, ¿no es cierto? Qué vivos, y entonces, ¿no? de allí esos 21 millones se demuestra que los 21 millones, en lugar de retornar, ¿no es cierto?, y devolverse al sistema financiero, qué sé yo, no sé qué operación corresponde allí. Bueno, pagar el préstamo finalmente. Pagar el préstamo, pero como ya no había que pagar porque ese dinero sobraba, entonces esos 21 millones, dice la Comisión Glave, luego se destinan a pagar el grueso de la deuda Comunicore. Ya. Y por eso es que el famoso titular en Perú 21, inicial, ¿no? Cuando recién estalló el caso Comunicore, ¿dónde están los 21 millones? Eso. Vamos a poner en pantalla varios pantallazos de lo que hizo Daniel Llovera. Dani, una pregunta. Tú me has dicho, y todos sabemos, 35,9 millones era la deuda total de Comunicore. Así es. Los 21 fue lo que a ti... ¿Dónde están los 21 millones? Ya. El primer depósito del Banco Continental, ¿de dónde salió? El primer depósito salió de... yo recuerdo que el primer depósito sale de esa partida de 21 millones. Sí. A Comunicore. Increíble. Son más o menos 19 millones que se le paga el 3 de enero. Mucha plata. Ángel Pérez Roda, exgerente municipal y expresidente de ProTransporte. Él trabajó así, unidos como hermanos, con Castañeda desde el 78. Carlos Chávez Málaga, exgerente administrativo y exgerente municipal. Él trabajó con Castañeda desde 1978. Juan Bles García, exgerente de finanzas, trabajó con Castañeda desde 1978. Ulises Merino Rojas, ex subgerente de tesorería. Carlos Asmat Dyer, ex director de servicios de la ciudad. Sergio Eduardo Guerra Castillo, ex subgerente de contabilidad. Y Daniel Julián Arias Donaire, ex asesor contable, son funcionarios de alto nivel de Castañeda que están siendo investigados, no seriamente investigados. Mi pregunta es, te quería preguntar por el señor Danos. Correcto. Entonces, sí, por favor, ¿cómo interviene aquí? Era tu pregunta, ¿no? Es que ese acuerdo de consejo es firmado por dos personas, ¿no? Como todos los acuerdos de consejo durante cualquier gestión municipal. Es firmado, es decir, ese préstamo de 87 millones fue aprobado y firmado por el doctor Castañeda como alcalde, lo cual correspondía, y el señor José Danos como secretario general del Consejo Metropolitano. Ellos dos son los que le ponen la firma a ese requerimiento de endeudamiento de 87 millones, del cual posteriormente salen los 21 para Comunicore. Ya. Castañeda y Danos firman el endeudamiento por los 87. ¿Castañeda y Danos sabían que luego se iba a hacer esa operación de los 21? ¿Dónde estaban cuando se hace esa operación? Porque hay un viaje sorpresivo, claro. Hay una licencia, ¿no es cierto? Explícanos, haz de cuenta que no sabemos nada para que tú lo relates. Yo me pregunto si a este nivel, ¿no es cierto?, de la asamblea de todos los regidores, se efectúa este requerimiento para endeudamiento, y este nivel de endeudamiento requería de la firma de la máxima autoridad, que era el doctor Castañeda, y del secretario general. Si sobraba plata y tenía esta plata que volver, ¿no es cierto?, a sus fondos originales, no tenía también que ser un tema de conocimiento de las mismas autoridades, del alcalde y del secretario general. Es decir, no estamos hablando de minucia, ¿no? No, y además, no estamos hablando de minucia. Además está de por medio una acción del Consejo Municipal, de la instancia de gobierno de la municipalidad. ¿Qué sientes, qué piensas, qué te provoca, cómo te interpela? No sé, ¿cuál es tu reacción cuando tú escuchas decirle a Castañeda todo el tiempo que Comunicore Relima fue un caso de privados? No fue un caso de privados, ¿no? Aquí hay dinero de los fondos municipales, de los fondos de todos los limeños, ¿no? De ninguna manera se trata de un caso de privados.
cuando uno se endeuda, cuando uno pide un préstamo, si yo me presto hoy día 87 millones de soles, ya quisiera, Dios mío, poder hacer eso, yo tengo que saber bien a dónde voy a destinar y qué pagos voy a hacer. Y obviamente tengo que saber, si me sobra platita, y si te sobra, ¿qué es lo que voy a hacer con esa platita? No se la das a tu vecino, ¿no? No, perdón. No se la das a tu vecino. No. Imagínate. Bueno, salvo que esté haciendo cosas negras, sí. Quizás, pero bueno, nunca lo hago ni creo que lo vaya a hacer. Daniel, cuando sucede la operación hay un viaje de Castañeda. Yo quiero que me expliques eso. Castañeda no está en Lima cuando se produce el desembolso. ¿Dónde está Castañeda? Había pedido licencia que no había sido la única, ¿no? También había pedido otras licencias en momentos. Este es un aporte interesante que hace posteriormente la Comisión Glave, y porque tuvo acceso precisamente a las acciones que iba tomando día a día el alcalde en tanto la negociación caminaba, ¿no? Y estuvo de licencia, o sea, no estuvo. ¿Danos estuvo? No, pero en determinado momento le encarga la gerencia de toda la municipalidad, de toda la entidad, a Juan Bles. O sea, el que sí estuvo desde el principio hasta el final fue Bles. A él sí, por supuesto. ¿Bles era amigo de Garro? No sé si amigo, pero negociaron mucho, ¿no? Negociaron mucho el tema de la deuda por un lado y también, y por el otro, ojo, no perdamos de vista esto, la ampliación del contrato grande con Relima, el contrato por 10 años, el que vence en el 2015, el próximo año. Lo renegociaron varias veces. Así es. Tengo que ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar las presiones que tuvieron los periodistas de Perú 21 para no ventilar el caso Comunicore, y hoy Daniel le quiere poner Comunicore Relima. Después de la pausa me vas a explicar por qué los periodistas tenemos que decir Comunicore Relima y no solo Comunicore. Después de la pausa, los últimos minutos con Daniel Llovera, a quien le agradezco por su valentía. Yo sé que le cae barro con licuadora por esto, y no importa. Los periodistas somos incómodos y lo único que estamos buscando es la verdad. Ya venimos. Estamos conversando con Daniel Llovera, uno de los periodistas, el que inició el destape de Comunicore desde el 2006. Está trabajando en este caso. No ha dejado de analizar qué pasó con los 21 millones desviados. Hoy se sabe que el desembolso de la Municipalidad de Lima a Comunicore fue 35,9 millones. Comunicore era una empresa que ni siquiera pagaba la luz y le compró la deuda a Relima. Ustedes han escuchado en los bloques anteriores todo lo que él fue investigando. Esto no solo es una sospecha periodística, la Contraloría y luego la SUNAT empieza a sospechar de los desvíos de fondos, de los desvíos del dinero. El Banco de Crédito manda una alerta. Explícame, por favor, de manera cronológica, las sospechas de las distintas entidades de control del país sobre esta operación. Nosotros empezamos las publicaciones en diciembre del año 2009, ¿no es cierto? A fines de diciembre y continuaron durante todo el 2010. Y al final del 2010, en diciembre, o sea, un año después del primer destape, la primera Fiscalía Anticorrupción provincial y la Contraloría de la República, casi en paralelo, casi en los mismos días, emitieron sus respectivos informes diciendo que aquí había habido por lo menos irregularidades, ¿no es cierto? Ahora, antes, en el mes de marzo, más o menos del año 2006, en plenas investigaciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso había hecho un amago de investigación, pero bueno, era presidida por un aliado del señor Castañeda, el congresista José Vega, Antonio, y la Comisión de Fiscalización no había hecho casi nada, ¿no? ¿No? Ahora, pero 2 años antes de la primera revelación periodística, esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros y se nos ocurrió como periodistas dudar y empezar a publicar como locos, ¿no? 2 años antes, la SUNAT, en diciembre del 2007, le envía a la Municipalidad de Lima, por favor, le pueden ayudar a... Ajá. Le envía a la Municipalidad de Lima requerimientos de información. Estos son requerimientos de información, diciembre del 2007 y octubre del 2007, ojo. ¿Qué le pide? ¿Por qué le requiere información? Le pide, grosso modo y en líneas generales, que explique por qué esto, ¿no? ¿Por qué Relima y luego Comunicore? ¿Por qué en una sola armada, si había sido 10 años? Es la SUNAT. Esto lo descubrimos después. Es la SUNAT la que pregunta por qué, lo que ahora nos preguntamos nosotros. No tienes respuesta todavía a por qué se les ocurrió. Si primero eran 10 años, ¿por qué se les ocurrió luego pagar todo, no? ¿Tienes alguna respuesta personal?
Sí tengo una respuesta personal, pero es una cosa que desde hace un buen tiempo todavía estás trabajando. Está bajo trabajo periodístico. ¿Qué pasó con el dinero? Porque eso también es lo que algunos no recuerdan. ¿Cómo fue el dinero fue transferido y cómo fue sacado el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? El grueso del dinero se retiró. Inicialmente nosotros pensábamos que se había derivado a cuentas, porque encontramos algunos depósitos, a alguna offshore en Miami. Algún paraíso, claro. Sí, encontramos esas transferencias y lo dijimos, ¿no? En su momento, al brasileño, etcétera, cuentas en Nueva York, en Miami, etcétera. Pero grande fue nuestra sorpresa cuando un buen día, a través de otras fuentes, nos enteramos y lo documentamos y lo testimoniamos que el grueso del dinero había sido retirado en efectivo, llevado en maletines, introducidos en camionetas de lunas polarizadas. O sea, toda una historia de película, ¿no? Y con rumbo desconocido. ¿Y a dónde crees que fue a parar ese dinero, Daniel? O sea, se licuó aquí en Perú, en Lima. Sí, yo tengo información, pero por el momento no. No me la vas a revelar. No me quieres revelar, Talia. ¿Qué hacemos? No, pues se está investigando, está bien. Tengo un minuto final, Daniel. ¿Cuáles fueron las presiones que ustedes tuvieron en Perú 21? Lamentablemente no puedo entrevistar a Fritz, me encantaría. Hasta ahora me duele su partida. Pero ¿qué es lo que pasó en esa época? Recuérdalo, porque tú además trabajaste pues todo el tiempo con Fritz, ¿no? Fuiste el que tuvo que llevar el peso de esta investigación. ¿Qué pasó con ustedes y con las presiones, tanto políticas como judiciales? Básicamente el tema no quiero mencionar las políticas porque no tiene importancia, pero básicamente las demandas, ¿no? Las querellas, a mí, a Fritz. ¿Quién querelló a Fritz? El propio Castañeda. El propio Castañeda. ¿Por qué lo querelló? Lo querelló fundamentalmente por las portadas, por 10 portadas en las que aparecía el rostro del alcalde con fajos de billetes detrás, ¿no? Más o menos en forma de abanico, así es. Sí. Entonces el alcalde se sintió agraviado por ello, querelló a Fritz y aquí viene lo importante, ¿no? Él lo querella principalmente por las portadas, no por el contenido. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las resoluciones judiciales. Eso lo dicen los documentos que están en el expediente y que los tengo y que te los voy a dejar. O sea, Castañeda querella a Fritz Uguá por la foto de la portada, pero no por el contenido. Exactamente. Increíble. En ningún momento pone en duda el contenido. Ahora... Fritz es exculpado. Sí, por supuesto. El Poder Judicial le da la razón. Después de un largo proceso... ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Por lo menos... más de un año y medio. Más de un año y medio. Casi 2 años, sí. Castañeda ha dicho en esta campaña que Fritz Dubois le pidió perdón, le pidió disculpas, que le dijo que había sido un error. Sí, mira, yo en realidad, a ver, en el supuesto de que ello haya ocurrido, en algún momento quizás Fritz le dijo que lo de las portadas pudo haber sido de pronto un exceso. Lo estoy poniendo como condicional. Como condicional. ¿Pero crees que Fritz le haya pedido disculpas? Lo que pasa es que, así como lo dijo el doctor Castañeda, dio la impresión de que Fritz le había pedido disculpas y que había sido un error. De ninguna manera. Además, Fritz ganó la querella. Sí, claro. Fritz ganó la querella. Sinceramente, yo no le creo. Y luego que también te voy a dejar, y luego, cuando Fritz es absuelto, primero Castañeda, a través de su abogado Julio Rodríguez, apela, ¿no es cierto?, se queja contra esa decisión, pero posteriormente el propio Luis Castañeda se desiste y él mismo firma el desistimiento. ¿Qué te decía Fritz cuando investigaban Comunicore? ¿Cuál era su consejo? ¿De qué hablaban? Era simplemente continuar, seguir adelante, seguir con nuestro trabajo y bueno, y él fue fundamental porque él conocía mucho de finanzas, claro. De manejo de caja fiscal, etc. Te creo. Yo he trabajado con él en el comercio y él dejaba que se siga investigando. Así que eso de que, bueno, yo no tengo por qué meter mi cuchara en esto, pero sinceramente yo no creo que le haya pedido disculpas. El problema es que está... Yo tampoco. Tú tampoco le crees. Yo tampoco le creo porque Fritz, hemos conversado varias veces sobre Comunicore y yo les he contado públicamente que antes de que muriera, en sus mails me decía, sigue jalando Orellana, sigue jalando la pita. Entonces, él no se dejaba presionar, no se dejaba, y menos con los
con las mafias, con los escándalos de corrupción. Daniel, yo te felicito. Solo te voy a hacer una última pregunta y aquí se acabó, porque mis productoras me van a matar. El voto 2014 nos espera. ¿Tú crees que Castañeda es corrupto, que él sí sabía todo? No puedo decir eso. No puedes decir eso. Porque tendría que él afrontar un proceso de investigación y un proceso judicial para que sea la justicia quien lo determine, ¿no? Lamentablemente eso no ha pasado, porque él no ha sido absuelto, él ha sido excluido, que es distinto. Él todo el día dice, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial me excluyó, ¿qué más quieren? ¿Qué le contestas? Bueno, esa resolución del Tribunal Constitucional, ahí tienes para otro análisis, para otro programa con juristas de nivel. Y en verdad, tú pregunta por la resolución del tribunal anterior, pregunta y fíjate en lo que te van a decir, ¿no? La opinión que tienen de esa resolución. Voy a preguntar. Ahora está como testigo de lavado de activos, del delito de lavado, llamado además por la procuradora Julia Príncipe. ¿Qué piensas ahora? ¿Piensas que la verdad se está abriendo se abre paso? Una oportunidad para poder investigar, para poder dilucidar si tuvo o no responsabilidad y yo espero que no vuelva a presentar recursos de excepción de naturaleza de acción, habeas corpus, para que también la justicia aquí lo extraiga del caso, ¿no? Esperemos que, si es que es considerado testigo y eventualmente procesado, si eso ocurriera, que lo afronte, ¿no? Como los periodistas afrontamos los juicios. Así es, señor. Te encantaría entrevistar a Castañeda, ¿no? Sí, claro que sí, es un político importante, me encantaría entrevistarlo no solo a él, a otros políticos también, lo he intentado muchas veces, lo intenté cada vez que publicábamos una portada sobre Comunicores, siempre lo llamé. No es cierto lo que él dice, que no fue así. ¿Y no nunca te quiso contestar? No, la respuesta siempre a través de su jefe de prensa, Julio Alzola, no era positiva, ¿no? Eso sí te creo. Bueno, te creo todo, porque sé de tu trabajo profesional y de tu reputación. Muchas gracias, Daniel Llobet. Gracias a ti. Gracias, ha sido Daniel. Espero que ahora sí hayan entendido. Creo muchas personas me decían, milagros, no entendemos Comunicores. Bueno, llamé al protagonista, al que desenredó esta madeja. Esperemos que el señor Castañeda absuelva de verdad su participación en las declaraciones, en el interrogatorio que le vaya a hacer la valiente procuradora Julia Príncipe. Comunicores R. Lima no está cerrado, es un caso que está en pleno proceso y tarde o temprano la justicia tendrá que hacer lo que tiene para lo que existe, ¿no es cierto? Tendrá que decidir quién es culpable y quién no. Me voy a la pausa, ahora sí regreso con Voto 2014.